Buenas tardes, bienvenidos señores de nuevo a Gran Impacto, Colisión de Ideas. En esta oportunidad vamos a tener un programa basado en historia. En los programas anteriores hemos discutido, en el programa inmediatamente anterior, el caso de uno de los candidatos, o mejor dicho, precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Aquellos que no vieron ese programa, pues los alentamos a que lo vean. El programa está disponible en YouTube. También tiene unas diapositivas que pueden ser muy ilustrativas porque también contienen enlaces a las diversas fuentes en las cuales nos hemos basado para producir ese programa. Un programa que concluye que el senador Rubio, ha quedado descalificado para la presidencia de Estados Unidos por su manejo de una carta antidominicana que el señor tuvo la paupérrima idea de escribir. Anteriormente discutimos el caso del espionaje electrónico, un caso algo también muy importante en estos días, especialmente en la situación en que estamos de una campaña electoral. Esos programas también están en YouTube y también tienen diapositivas que pueden ser descargadas donde aparecen enlaces a las fuentes que hemos utilizado. Hoy en día vamos a hablar de un personaje histórico. El personaje se llama Jean-Jacques Dessalines. Podemos ver ahora en pantalla nuestra primera diapositiva introductoria. Aquí ven una imagen de ese señor, el periodo de vida de él, del 1758 a 1806. Y como pueden ver, la presentación va a estar a cargo de nuestro productor asociado Manuel Núñez. Él es un historiador, un hombre de letras muy conocido, y esta presentación cae directamente dentro de su área de trabajo. Entonces, en breves instantes vamos a cederle a él este espacio para que él continúe con esa presentación. Manuel también es miembro de la Sociedad Muro, una sociedad cuyo objetivo principal es la construcción de una barrera física que separe a la República Dominicana de Haití. Esto es por muchas razones, incluyendo las razones sanitarias. En el caso de que tuviéramos la mala fortuna de que una enfermedad terrible como el ébola llegara a Haití, pues nos gustaría tener la opción de poder cerrar la frontera, aunque fuera por unos días o semanas hasta que la situación se controle. Además, pueden haber situaciones de violencia política en Haití, lo cual es hasta probable, ¿no?, dado el contexto en que ellos viven. Sino ahora en el futuro podrían haber también movimientos insurgentes que pudieran tratar de venir de aquel país al nuestro a causar problemas en las zonas fronterizas. Y hay muchísimas razones, no es solamente el hecho de la inmigración ilegal, que es lo que la gente siempre piensa cuando se habla de un muro. No es solamente eso, es protección de la fuente de ingreso de los dominicanos, por supuesto, es importante, protección de sus hospitales, de sus escuelas, pero también la protección de la salud de toda la población dominicana en el caso en que sea necesario cerrar la frontera debido a la presencia de una enfermedad altamente peligrosa. Y también la protección medioambiental, evitar que a la República Dominicana le ocurra lo mismo que a Haití, que ya le ocurrió, donde el medio ambiente ha sido virtualmente destruido. De todas formas, vamos a hablar en breve de este personaje. Dessalines es un personaje muy importante en la historia de Haití y también importante en nuestra propia historia, porque ese señor cometió una serie de acciones que son de importancia histórica para la República Dominicana. Y además, hoy en día es venerado por los haitianos, ¿no? Entonces, si ellos veneran a Dessalines, pues nos interesa saber qué tipo de persona él era, porque eso nos da a entender qué tipo de personas son los haitianos. Entonces, vamos a hacer ahora una breve pausa para que Manuel tome los micrófonos, ¿no?, y continúe con la presentación de este muy importante personaje. Amigos televidentes, continuamos con el programa
Vamos hoy a hablar del tema de Salines y queremos empezar enfocando el contexto en el cual surge el personaje. Dessalines es actualmente el padre de la patria de Haití, es considerado como el personaje más importante porque es el autor de su independencia a juicio de los haitianos, y es importante conocer que este personaje, que al mismo tiempo en Haití es considerado como un prohombre, entre los dominicanos fue considerado como un verdugo, o sea que la relación del heroísmo es esencialmente nacional. Haití se formó a partir de 1697, es decir, desde 1492 a 1697, toda la isla fue exclusivamente española. En la zona donde hoy está Haití, estaban las provincias de la Verapaz, donde vivió el cacique Enriquillo, estaba Lares de Guajaba, estaba la Yaguana del Yáquimo, estaba Santa María del Mar, o sea, un conjunto de pueblos que eran contemporáneos de los pueblos de la parte española de la isla. A partir de 1697, tras el Tratado de Ryswick, comenzó a formarse allí una colonia, la colonia de Saint-Domingue, y en esa colonia, que duró unos 90 años, duró desde 1697 hasta 1804, fecha en que se proclama la independencia de Saint-Domingue con el nombre de Imperio de Haití. De esa independencia, Dessalines va a ser el personaje más importante. Va a ser el personaje que va a encabezar la guerra en contra de los franceses. Una de las grandes mentiras históricas que se ha dicho es que los franceses fueron vencidos, arrasados por el ejército de los esclavos. Eso en verdad constituye una mentira, puesto que en realidad los franceses fueron vencidos por factores que concurrieron en el proceso de la guerra entre los haitianos, entre los negros africanos y las tropas de Víctor Emmanuel Leclerc. Esa guerra, que comenzó a partir de 1802, cuando llega Víctor Emmanuel Leclerc, apresa a Toussaint Louverture y posteriormente lo despacha a Francia, y empieza la lucha entre los esclavos y los franceses. En esa lucha intervienen tres factores que van a ser los factores que van a condicionar todo el proceso de independencia de Haití. El primer factor es el factor de carácter sanitario. Se desató una epidemia de fiebre amarilla que prácticamente eliminó a todo el ejército francés que allí se encontraban. De los 35.000 hombres, unos 30.000 fallecieron de fiebre amarilla, incluyendo al propio Leclerc y a todo el Estado Mayor. Esa Leclerc murió en la isla de la Tortuga, y allí pues se produjo una especie de desmoralización por parte de todas las tropas francesas que estaban entonces al mando de los suboficiales. El segundo factor, que también fue importante, fue la intervención de Inglaterra. Los ingleses bloquearon los mares e impidieron que las tropas de los franceses llegaran a puerto desde Martinique y Guadalupe, y ese bloqueo naval le dio la ventaja a los soldados esclavos que había luchando en contra de Francia. Y el tercer factor fue la intervención del batallón polaco y del batallón alemán que habían venido con los franceses en contra de Francia. Estos soldados se coaligaron a los ingleses y actuaron a favor de los negros, y fue ante estos soldados ante los cuales se rindió Rochambeau el 1 de enero de 1804 en Berthier, fecha en que se proclama la independencia de Saint-Domingue con el nombre de Imperio de Haití. Dessalines va a ser el autor o el creador del imperio, y va a ser el personaje más importante en esa etapa. Él, en primer lugar, se proclamó emperador, siguiendo las ideas de un poco emular a Napoleón, y como emperador proclamó que la isla de Santo Domingo
era una indivisible y que por lo tanto el pueblo que estaba en la parte al lado de esta isla, que era el pueblo dominicano, que es el más antiguo de los pueblos nuevos del continente, pues quedaba como parte integrante del imperio de Haití que él fundara. Ese imperio proclamó su primera constitución en 1805. En esa constitución de 1805 ya se planteaba, en cierto modo, las características culturales que asumirían el emperador haitiano Jean-Jacques Dessalines, puesto que en el frontis de la Carta Magna, el constituyente, que era un señor llamado Boiron Tonnerre, dijo que para redactar esa acta de independencia fue necesario la piel de un blanco como pergamino, su cráneo como escritorio, su sangre como tinta y como pluma una bayoneta. Bajo ese criterio esencialmente negrocéntrico, surgió el imperio de Haití, en la antigua Saint-Domingue, y a partir de entonces comienza a forjarse todo un ideario de carácter agresivo, puesto que Dessalines, en esa primera constitución, Dessalines en el artículo primero de esa constitución dice que son partes integrantes del imperio las islas de Samaná, más bien la península, la Tortuga, Gonave, Cayemita, Isla Abache, la isla Saona y las otras partes adyacentes. O sea que todo el territorio de la isla debería pertenecer, según su constitución de 1805, al imperio de Haití. Ese postulado se mantuvo vigente entre los haitianos hasta 1874, fecha en que se produce el reconocimiento de la independencia de la República Dominicana por parte de la República de Haití de entonces. Otro artículo que aparecía en esa primera constitución y que va a ser controversial y que va a ser parte de los problemas fundamentales que van a provocar la división de los dos pueblos, es el artículo número 12, en que dice que ningún blanco, cualquiera que sea su nación, podrá poner los pies en el territorio a título de amo o de propietario y no podrá en el porvenir adquirir ninguna propiedad. Ese artículo prácticamente dejaba sin derecho a la propiedad y la nacionalidad a la parte de la República Dominicana que, siendo un país multirracial, pertenecía a la raza blanca. Es decir, que todos aquellos que fuesen de raza blanca quedaban desposeídos de cualquier tipo de derecho. El artículo 14 de esa misma Constitución insiste en la misma posición negrocéntrica y habla de que toda acepción de color entre los niños nacidos de una misma familia, cuyo jefe de Estado es el padre, deberá necesariamente cesar y los haitianos serán reconocidos a partir de entonces genéricamente como negros. Así dice textualmente el artículo, y esto desde luego introduce un elemento de distorsión que va a ser muy importante en todo lo que va a ser la lucha de los haitianos en contra del territorio vecino, que el cual no han comprendido. Esencialmente, esta visión de Dessalines se contrapone a la visión de Juan Pablo Duarte. Duarte, en su pensamiento, habló de la unidad de las razas, habló de que los cobrizos, los cruzados, los negros, los blancos deberían marchar todos juntos y salvarse de los viles tiranos y considerarse como hermanos. Eso dice el pensamiento de Duarte. Y emulando, en cierto modo, a José Martí, que decía, para Duarte, dominicano es más que blanco, más que negro y más que mulato. Es una visión distinta de la visión que había asumido Dessalines. Todo esto va a ser importante porque Dessalines va, para imponer esta visión,
Dessalines va a invadir la parte española de la isla, la parte que ocupan los dominicanos, y esa invasión va a ser el primer encuentro entre los dos pueblos que comparten la isla de la Española, la isla de Santo Domingo. Esa invasión se produjo en 1805 y en ese momento gobernaba en la parte dominicana Louis Ferrand, que era el gobernador francés, porque la parte dominicana de la isla estuvo gobernada por Francia desde 1802 hasta 1809, fecha en que se produce la batalla de Palo Hincado que nos liberta de Francia. En ese momento, 1805, todavía estábamos bajo el gobierno de Francia y los franceses defendieron junto a los criollos el territorio correspondiente a la República Dominicana, y eso pues a su retirada de la parte, tras el sitio de San Carlos, a retirarse de la parte dominicana de la isla, Dessalines produjo las matanzas de Moca y Santiago, que fueron matanzas muy importantes, puesto que allí lo que hizo fue aplicar el legado negrocéntrico que se había planteado ya en la Carta Magna Haitiana, tanto en Moca como en Santiago. Dessalines produjo matanzas esencialmente de personas blancas. Eso es parte del legado que tenemos de Dessalines. Yo creo que es importante que se insista, porque mucha gente desconoce cuáles son las visiones de los haitianos con relación al Estado y las visiones de los dominicanos con relación al Estado. Dessalines, el Estado que él funda, es un imperio. Es un imperio donde no hay ningún tipo de relación de ciudadanos, sino es un imperio de súbditos. El imperio es una monarquía absoluta, mientras que Juan Pablo Duarte, en su visión de independencia, comenzada desde la creación de la Trinitaria, se propuso crear una república. Y lo que se creó en la parte dominicana fue una república representativa, con derecho al voto de ciudadanos. No había la relación divina de los emperadores, que se consideraban dueños del poder, sino una república con los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son los poderes que constituyen la modernidad de la democracia. Eso era totalmente desconocido por las huestes de Dessalines. Además de ello, podemos decir que Dessalines representó una involución de carácter histórico, puesto que mucha gente cree que los negros que hicieron la revolución lo hicieron para libertar a los miembros de su raza, y sin embargo restablecieron en cierto modo el trabajo obligatorio y la corvée, lo que evidentemente implicaba que lo que estaban estableciendo no era un régimen de libertades, sino era un régimen de adscripción a la tierra y de dominio por parte de ese emperador de la población. El emperador Dessalines gobernó desde 1804 hasta 1806, en fecha en que una conspiración encabezada por su propia gente consideró que debía ponerle punto final a su vida. Esa conspiración fue dirigida por sus generales y por la gente que él había humillado. Dessalines había instaurado el derecho de pernada en muchas poblaciones, y muchos padres consideraban que había deshonrado a sus hijas, y todos estos le tendieron una emboscada en la cañada de Pont Rouge y lo asesinaron en 1806. Bienvenidos, señores, de nuevo a Gran Impacto, Colisión de Ideas, y como ya escuchamos una introducción al personaje de Dessalines por parte de Manuel Núñez, un experto, ¿no?, en historia en general y en este personaje en particular. Manuel, tú hablaste ya del genocidio que ocurrió después de que los franceses se retiraron, ¿o no has llegado a ese punto todavía? No hemos llegado todavía al punto, hemos así evocado en general. Si Francia gobierna en la isla, en la parte española de la isla,
desde 1802 hasta 1809, porque se había establecido el Pacto de Basilea, el Tratado de Basilea, en 1795, mediante el cual la parte oriental de la isla había sido cedida a Francia, pero no se produjo la unificación porque se había producido antes el alzamiento de esclavos que comenzó el 22 de agosto de 1791 en las haciendas del norte de Haití, en Turpán y La Gossette. Ahí arrancó el proceso de levantamiento de los esclavos, encabezado por Boukman, por Biassou, Jean-François, y que luego se produjo una guerra interna entre ellos, una especie de guerra civil entre los grupos que estaban pugnando, porque al momento de producirse el alzamiento de esclavos, había en la colonia una efervescencia debido a que en Francia se había producido la revolución, había estallado en Francia en 1759, o sea, 2 años antes, y eso los miembros de la revolución, la convención, que fue la primera etapa de la revolución, la etapa democrática, porque hubo en la Revolución Francesa varias etapas, una etapa de carácter puramente, digamos, embrionario, revolucionario y de los derechos, ¿no? Donde se expresa todo lo que es la concesión del derecho y la búsqueda de nuevas libertades. Y luego vino una etapa totalitaria, ¿no? Que era que luego va a encabezar Robespierre. Pero en la primera etapa de la revolución, en la convención de Carnot y ese grupo, la revolución proclamó la abolición de la esclavitud y encomendó a 2 comisionados, que eran Sontonax y Paul Berel, para que viniesen a Saint-Domingue a darle la libertad a los esclavos. Y es un francés, Sontonax, el que proclama la libertad de los esclavos en nombre de la Revolución Francesa. Manuel, ese alegato de que cuando Louverture vino a la República, en ese entonces no era República Dominicana, a Santo Domingo por primera vez, que él vino a liberar a los esclavos. Eso no es correcto, entonces. Bueno, eso tiene cierta validez, pero hay que verlo dentro del contexto, porque entre las 2 colonias existía un sistema de esclavitud totalmente distinto. O sea, en Saint-Domingue, en lo que luego se llamaría Haití, ¿verdad?, existía la esclavitud de plantación, que los esclavos duraban 8 años de vida, era una esclavitud de trabajo intensivo, producía mercadería para embarcar más de 700 toneladas anuales hacia Francia de azúcar, de tabaco, de café, de añil, o sea, que eran los productos que existían en la colonia de Saint-Domingue. Tenía 700 ingenios. Saint-Domingue tenía más de 3.000 plantaciones de índigo, más de 4.000 plantaciones de tabaco, y eso evidentemente implicaba un enorme comercio que significaba 1/3 de toda la economía del reino francés. Se producía en Saint-Domingue. Entonces, todo eso implicaba el empleo de una inmensa cantidad de mano de obra que eran los esclavos. Y en Saint-Domingue había 500.000 esclavos. Medio millón. Había sí. 50.000 blancos y 70.000 mulatos libres, que eran hijos de blancos y que tenían todos los derechos, en teoría, de los blancos, pero no lo tenían en realidad. Sí. Y eso produjo una guerra de carácter racial. Sí. En primer lugar, guerra de los mulatos libres que querían derechos, que no le daba los blancos conservadores. Entre los blancos habían 2 categorías, le petit blanc, que eran los blancos pobres, y le grand blanc, que eran los blancos ricos. Y los blancos ricos, que eran los grandes propietarios, eran muy conservadores, no querían ningún tipo de cambio y estaban apegados a la monarquía. Y entonces se produjo, al producirse la rebelión en contra de la monarquía francesa de 1759, eso produjo una descomposición en la colonia, porque la
la revolución en su primera fase, en la etapa en que había una revolución democrática, en que se creyó que podía haber una monarquía constitucional como la que existió en Inglaterra, que todavía existía en la mente de Lafayette y del grupo inicial de la revolución. En ese momento, pues, se produce la abolición de la esclavitud, que va a producir el estallido de agosto, del 22 de agosto de 1791 en el norte de Saint-Domingue, luego se llamará Haití, que va a ser el comienzo del proceso de independencia. Pero no va a ser la independencia. Ese proceso fue liderado por Toussaint Louverture, conocido por el apodo del Fatrabatón, y por Rigaud, que era un mulato libre. Entre ellos se va a establecer una lucha, una guerra por el mando. Los ingleses, creyendo que podían manipular a Louverture, apoyan a Louverture en contra de Rigaud, y Louverture se convierte en el gobernador de Saint-Domingue. Louverture va a estar como gobernador de Saint-Domingue desde 1792 hasta 1802, 10 años, y nunca va a proclamar la independencia. ¿Por qué Louverture no proclama la independencia? No la proclama en términos generales porque Louverture entiende que si lo hace, podría darle el poder a los negros bozales, porque existía, además de las divisiones que hemos citado, la división entre los propios negros. Existían los negros extranjeros, que eran mayoría, se hablaban 22 lenguas, y los negros criollos, a los cuales pertenecía Louverture. Louverture se sentía atado a Francia, y el deseo de Louverture era volver a reincorporar la colonia de Saint-Domingue en la pesebrera de Francia. Y de hecho, él continuó, se suprimió la esclavitud en términos generales, pero se continuó el trabajo forzado, que era el trabajo obligatorio, que era una especie de esclavitud sin el látigo, sin el fuete. O sea, los negros estaban obligados a estar adscritos a una plantación y a trabajar y a producir sin salario. Se les daba la comida, pero no tenían ningún salario. O sea, que seguían siendo, en cierto modo, esclavos. Y eso fue lo que Louverture abolió. Cuando llegó a la parte dominicana de la isla, como aquí no tenían intereses y quería ganarse a los negros, porque la composición racial de Santo Domingo era muy distinta a la haitiana, él decretó la abolición de la esclavitud en la parte dominicana, pero esa abolición de la esclavitud tuvo un efecto únicamente, digamos, importante en un ingenio, que era el único ingenio donde existía la esclavitud de plantación, que era el ingenio de Nigua, donde hubo rebeliones de negros que se levantaron a favor de la rebelión de Saint-Domingue. Es decir, pero en el resto de la población no significó gran cosa, porque aquí el modo de producción predominante desde el siglo XVI era el hato ganadero, y los esclavos vivían sueltos en la sabana sin ningún tipo de represión, como existía en el caso de Saint-Domingue en Haití. Y era mucho menos también, ¿no? Era mucho menos, existía un sistema que era la manumisión, y muchos esclavos habían comprado su libertad, porque con la abolición, con la destrucción de la calle de la producción azucarera, que se produjo hace 1550, que España le prohibió a Santo Domingo producir azúcar, se produjo la irrupción del modo de producción atero, y el hato, que fue lo predominante, eliminó las rebeliones de esclavos. O sea, ya no hubo más rebeliones de esclavos como hubo anteriormente. Sí, tenemos en el caso dominicano la primera rebelión de esclavos, la primera que hubo en el continente americano, que fue la rebelión de los esclavos del ingenio de Don Diego Colón, fue de 1520. Es decir, tenemos en el país la primacía de todas las luchas por el derecho. La primera rebelión indígena fue de 1519, que fue la rebelión del cacique Riquillo, y que produjo el primer tratado de paz. Bueno, en el continente. Y podíamos incluso mencionar aquella rebelión que destruyó al fuerte de la Navidad, cuando después del primer viaje de Colón se estableció un fuerte. Exacto. Cuando volvió Colón lo encontró destruido porque hubo una rebelión indígena, ¿no? Hubo una revuelta en contra de los españoles que no respetaron las costumbres de la población, y eso hizo que Colón encontrase a la pequeña población que encontró, que dejó aquí
en el Cacicazgo de Marién, los encontrara muertos a su llegada porque no respetaron las reglas de la convivencia. Entonces, fíjate, Manuel, volviendo al caso de Haití, hace mucho, después del terremoto, de este último terremoto de Haití, hubo cierta controversia, especialmente en Estados Unidos, no sé si en el país llegó, porque algunos líderes religiosos de Estados Unidos dijeron que parte de los problemas de Haití era que Haití se había formado sobre la base de un pacto diabólico, que según ellos, ¿no? Ellos decían que los líderes haitianos habían hecho una ceremonia en esos primeros días de la insurrección de los esclavos, y en esa ceremonia realmente era un pacto diabólico, y que esa es la raíz de todos los males que le han caído a Haití. Naturalmente eso no se ha comprobado, sin embargo, yo creo que sí hubo una ceremonia de vudú, que fue una de las primeras grandes acciones que tomaron los esclavos de lo que hoy es Haití, para iniciar el proceso de insurreccional. Sí. Yo tengo entendido que esto es lo que tenemos aquí. Tú, como sabes más francés que yo, aparentemente es Bois Caïman. Bois Caïman, sí. Bois Caïman fue una ceremonia de vudú donde creo que hubo una cabra que se sacrificó y se juntaron unos vamos a decir, como el equivalente a sacerdotes del vudú, si se puede llamar el término. Entonces, esa ceremonia es real, ¿no? Eso ciertamente, si algunos la han negado, sobre todo un historiador llamado León François Gosman, ha dicho que no tiene la bastante pruebas documentales de la ceremonia de Bois Caïman, pero todos los historiadores haitianos, Madiou, Jean Preismar, la citan como el inicio de lo que es el nacimiento de un mecanismo de unificación, porque el problema para comprender la independencia de Haití y comprender por qué en Haití predominó el negrocentrismo como la ideología fundamental, debemos situarnos en la composición de la sociedad al momento de la independencia. Sí, al momento de la independencia, en 1804, más de la mitad de la población era extranjera. O sea, eran esclavos que venían... Que habían llegado recientemente. Sí, ¿no? Habían llegado en los últimos 15 años. Dice, los censos de Marina de Francia lo dicen claramente, es decir, esa población no nació en el país. Incluso el propio Dessalines, lo dice la Enciclopedia Británica, no nació en Saint-Domingue, aunque algunos han querido fabricarle un acta de nacimiento diciendo que nació en la Gran Rivière du Nord. Ya hay un historiador haitiano, apellido Aguenor, Pierre Aguenor, que ha hecho investigaciones y que ha establecido claramente que no hay ninguna razón para suponer que Dessalines haya nacido en Saint-Domingue, nació en Guinea. En Guinea. ¿Y como de qué edad se estima que él llegó? ¿Llegó siendo niño o sí, ya? Sí, porque los esclavos eran exportados de niños, es decir, la edad de los esclavos venía desde los 8, 12, 15 años, es decir que eran llamadas piezas de mano porque se suponía era más que fácil controlarlo, ¿no? No, y además no olvides que los esclavos eran vendidos por los propios negros, o sea que los blancos no iban a cazar esclavos. Los blancos iban al mercado de Gorée. A comprar. En el caso de los franceses, iban a la isla de Gorée, donde ahí había el gran mercado de los Achanti y de los Cupidón, que eran los grandes vendedores de esclavos, que eran negros a su vez, reyesuelos negros, capturaban a otros negros de otros lugares. Otras tribus, por ejemplo. Entonces los franceses le pagaban con armas y ellos acrecentaban su poder. Posteriormente, el pago, y esto es interesante, el pago comenzó a hacerse con los propios productos de la colonia de Saint-Domingue y se produjo entonces el comercio tripartito, porque los esclavos salían de Gorée, iban a Nantes, donde era el gran puerto de embarque, y de Nantes llegaban a Saint-Domingue, a Luciana y a la isla de Guadalupe y Martinica, y entonces desde Saint-Domingue se exportaban cantidades de azúcar, de alcohol, de aguardiente, l'eau de vie, se llamaba en aquel momento, aguardiente,
hacia África y tabaco. Entonces los africanos aceptaban el tabaco y el aguardiente y a su vez a cambio de tabaco entregaban a los esclavos negros, para seguir produciendo a los esclavistas franceses, que a su vez lo traían en América. Esos esclavos eran utilizados como mano de obra porque la esclavitud ya existía en África. Lo que los europeos hacen es tratar de reproducir un sistema de producción que ya existía entre los africanos. En África había esclavitud. Manuel, recalcar que en esos momentos Haití era uno de los lugares más ricos del planeta. Es decir, no era de los sitios más ricos del Caribe, sino del planeta. Sí, era bueno, altamente en aquel momento, afluente, ¿no? en su apogeo. Las materias primas eran muy importantes. Es decir, las materias primas, que era el tabaco, que era el azúcar, el añil, que servía para teñir telas, tenían una importancia extraordinaria, y Francia era un gran consumidor. Todavía no se había, digamos, producido el azúcar de remolacha, o sea que va en cierto modo a atenuar la importancia del azúcar de caña. Pero digamos que en el momento mismo, en ese momento en que estamos hablando, la gran productora de azúcar es Francia y luego sigue Inglaterra. Y Haití era, digamos, el bastión principal de la producción azucarera, que incluso competía solamente Haití con la gran producción inglesa de los primeros años del siglo XIX. O sea que estamos hablando de una situación extremadamente importante, porque de una colonia muy rica, con mucho poder económico, que tenía bancos, no tenía ni escuelas ni universidades, porque era considerada como una factoría, pero tenía teatros, tenía periódicos, tenía bancos. Sí, lo que describe el novelista cubano Alejo Carpentier, cuando habla en El reino de este mundo, es, digamos, la fastuosa colonia de Saint-Domingue, y luego el reino que se formó tras la muerte de Dessalines, ¿no?, que fue el reino de Christophe. Manuel, ¿cómo cuánto tiempo le tomó a los haitianos pasar de ser uno de los lugares más ricos del planeta a ser uno de los más pobres? Es decir, ¿en cuántas décadas sucedió ese descalabro? El descalabro fue lento, es decir, porque estamos hablando de una colonia que tenía una gran cantidad de riqueza, y que en los primeros años, tras el alzamiento de esclavos de 1791 hasta 1804, o sea, 13 años después de que se produjo la independencia, Toussaint mantuvo la producción. Durante la etapa de Toussaint hubo un reacomodamiento de la producción, porque la esclavitud se mantuvo como una especie de trabajo obligatorio, pero no tenía el carácter que tuvo antes, y el gobernador era un negro, es decir, que había sido esclavo doméstico de la familia Breda. Entonces, durante el régimen, vamos a decir, el régimen de Toussaint, la situación económica de Haití era más o menos similar a la anterior, no hubo una gran caída. Toussaint y Dessalines mantuvieron el sistema de plantación. No olvidemos que Haití, a pesar de que estaba en manos de un esclavo, seguía produciendo para el mercado mundial, o sea, porque era una parte esencial del mercado mundial, y Toussaint continuó el sistema de plantaciones y continuó la atadura al mercado mundial. Eso comenzó a disminuir tras la muerte de Dessalines, pero a la muerte de Dessalines, que es en 1806, en la cañada de Pont Rouge, Haití se divide en dos estados. Una monarquía al norte, bajo el reino de Henri Christophe, que había sido un cocinero, pero luego se hizo monarca, y continuó el sistema de plantaciones y de productividad. Restableció la esclavitud, porque Christophe restableció la esclavitud de los negros por los negros, es decir, exactamente, y un régimen de presidencia vitalicia, que era una especie de monarquía, pero con otro nombre, que era el régimen de Alexandre Sabé, alias Pétion. Pétion era un apodo
Sí. Sabé tomó el apodo de un general de Napoleón y se puso Alexandre Pétion, pero su nombre no era Pétion. No. Era Alexandre Sabé. Bueno, Alexandre Pétion va a gobernar el sur de Haití como república de presidencia vitalicia, y Christophe va a gobernar el norte como monarquía. Entonces Christophe va a tener una gran producción y va a relanzar, o sea, la producción que había decaído va a volver a reflorecer bajo el imperio de la esclavitud establecida por Christophe, ¿no? Christophe va incluso a construirse a más de 800 metros de altura una fortaleza, de la Ferrière, se llama, una ciudadela, ¿no? Ciudadela. Cerrada por una gran fortaleza militar, una de las más grandes del continente y de las más impresionantes. Una especie de castillo, ¿no? Como era. Es un castillo, pero a una gran altura, porque él tenía el Palacio de Sanssouci en el llano, y esta fortaleza, que era para, en el caso de que viniera una invasión, pues estaba cerrado en un gran palacete en las alturas de una montaña, construido a mano, con mano de obra esclava, desde luego. Se dice que la construcción de la Ferrière, de la ciudadela, costó unas 20.000 vidas. Los haitianos que morían, ahí murieron niños, mujeres, ancianos, cargando piedra de cantería. Es un monumento extraordinario, impresionante, porque fue hecho directamente con el sudor y la sangre de los esclavos. Ese monumento impresionante, pues dice Carpentier que los esclavos que morían cargando piedras de cantería, pues eran usados como relleno y rellenaban las paredes del palacio, y que todas las paredes estaban rellenas de los cadáveres de todos los muertos en aquella impresionante fortaleza construida para la gloria del rey Christophe. Entonces todavía ahí la economía de Haití no había decaído tanto, ¿no? Durante ese periodo. Bueno, ¿y en el sur decayó? ¿O no? En el sur decayó. En el sur decayó porque el sur implantó un régimen de minifundio, lo cual empobreció y deforestó enormemente el territorio. Los esclavos se comenzaron a vivir despegados del Estado, es decir, sin ninguna sujeción al Estado, en el sur. Y en el norte, pues se produjo un régimen de una gran disciplina que se mantuvo hasta su fin, porque el régimen del sur concluyó en el 1818, cuando muere Pétion, y toma las riendas del sur su lugarteniente llamado Jean-Pierre Boyer. Que después vino... y Boyer inicia su gobierno en el 18, pero en el 20, Christophe, que sufrió un ataque de hidropesía al salir de la Catedral del Cabo, y dijo que cuando eso ocurriera, él se iba a suicidar. Se suicidó en su palacio con una bala de plata, un famosísimo, que lo cuenta también Carpentier en su novela. Y tras el suicidio de Christophe, se produjo la unificación de Haití a manos de Boyer, del norte y del sur. ¿Y todavía en esa unificación la economía estaba más o menos, o ya había empezado a...? Boyer, bueno, ya el sur había decaído, ¿no? Ya el sur había decaído, sí. Boyer quiso reiniciar en el norte, digamos, tomar el sistema de plantaciones que había dejado Christophe, tratando, digamos, de relanzar la economía. Y creó un código, pero ese código no fue acatado, y realmente a partir de Boyer comenzó la gran decadencia. Pero esa decadencia fue lenta, porque Boyer lo primero que hizo fue idear construir las paces con Francia. Y para construir esas paces, Boyer se propuso entonces pagarle a Francia la indemnización por la independencia. Y por todos los bienes que ellos habían apropiado, ¿no? Porque pues los franceses habían hecho muchas cosas que ahora pertenecían a los haitianos, ¿no? Ellos realmente... No, lo que pasó fue lo siguiente, es decir, la colonia estaba formada por blancos, por mulatos y por negros. Y los blancos llegaron primero que los negros, porque trajeron a los negros. Entonces había muchos blancos que habían nacido allí.
Pero el régimen haitiano excluyó a los blancos Sí. de ser ciudadanos del nuevo Sí, país. sí. Y esa exclusión evidentemente los expropió totalmente. Entonces, para indemnizar a esos blancos de Saint-Domingue, Francia exigió que para reconocer la independencia, como quería Boyer, debía pagarle a esos blancos. Es como esa gente que eran del país, que ya no iban a ser del país, Sí, y que sí. iban a perder sus propiedades, porque mucha de esa gente no eran dueños de esclavos, había mucha gente con sus casas, y esas casas fueron confiscadas totalmente por el régimen Bueno, de Boyer. no solamente confiscadas, la mayoría de ellos, como sabemos, una de las acciones que Dessalines llevó a cabo prácticamente tan pronto se retiraron los franceses fue el genocidio. El genocidio la gran matanza de blancos. La gran Sí. matanza Se de blancos, dice- que muchos de ellos, de los sobrevivientes, vinieron para este país y Sí. después algunos llegaron a luchar por la independencia dominicana, como por ejemplo el caso de Duverger, que es Sí. hijo de una de esas familias. Y aquí, erróneamente, hay incluso algunos historiadores que se han dado a la tarea de decir que los franceses o los que vinieron huyéndole a los haitianos para acá son haitianos. Eso es un insulto, señor. Los haitianos eran los enemigos de ellos. Esos historiadores tienen que empezar a hablar, a decir las cosas mejor. Manuel, se nos está acabando el tiempo. Entonces hay un punto que a mí me gustaría mencionar que es importante, y es la participación de Dessalines en el apresamiento de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture fue apresado por Francia en algún momento, y Dessalines jugó un papel fundamental e incluso llegó a ser compensado monetariamente y materialmente por Francia por haber participado, haber traicionado a Toussaint Louverture. Eso es algo que normalmente no se enfatiza. Cuando yo vine a oír eso hace poco, no lo vi cuando uno aprende aquí historia, no mencionan eso. Y es algo bastante serio, ¿no? Se puede decir. Y hoy en día los haitianos, sin embargo, ven a Dessalines como a un gran patriota, y al parecer no toman en cuenta ese problema, esa participación. Es un dato importante, sí. Muy importante, porque muestra realmente el carácter del personaje. Exactamente. Entonces, la otra cosa que vamos a hacer es que nosotros vamos a invitar para el próximo programa al señor embajador de Haití o a un representante de él, si ellos entienden, después que vean el programa, que nosotros hemos dicho algo que es incorrecto, que ellos quieren corregir, les vamos a dar la oportunidad que vengan al próximo programa y que defiendan, si creen que deben defender a Dessalines de lo que nosotros hemos dicho, o que hagan las correcciones que ellos crean que deben hacer, porque sabemos que es un personaje muy importante para ellos. Entonces, desde hoy, desde este momento ya lo decimos, si alguien de la Embajada de Haití nos está viendo, ya desde este momento están invitados para el próximo programa y lo vamos a llamar o le vamos a mandar una carta formalmente invitándolo para que vengan a defender a ese personaje tan importante para ustedes, si lo estiman pertinente. ¿Tienes otro comentario, Manuel? Bueno, yo creo que estamos llegando al final del programa. Sí. Y lo esencial es que podamos discutir con algunos de los interesados del tema, ¿no? Porque es un tema histórico y tenemos la cronología y tenemos los libros para ello. Perfecto. Pues hasta el próximo programa y gracias por su atención.